Hola, hola mi gente linda, espero estén súper bien. Hoy vamos a hablar en YouTube algo bastante interesante y es los miedos que tenemos en la vida adulta. ¿Por qué les voy a hablar de esto? Porque bueno, me parece importante que hablemos de los miedos que tienen los adultos, porque siempre se está hablando cosas de los jóvenes, de los niños. Veo mucho en las redes sociales que hay que ayudar a entender, ¿no? La vida de los niños, etcétera, pero muchas veces es como que se nos olvida que la etapa adulta también es un proceso. Y por eso quiero ayudar a las personas en esta etapa a entenderse a sí mismas, ¿ok? Es una etapa que es bastante dura también porque son cambios, son procesos, son cosas que se nos vienen de repente. Nadie nos dijo que la etapa adulta realmente era bastante dura y que muchas cosas estarían, o sea, iban a pasar. Muchos cambios, muchos miedos, ¿no? Uno de los miedos que nosotros también podemos ver cuando ya empezamos a ser mamás es que, bueno, tenemos miedo de que todo el tema de los niños, ¿no? Que se pierda el niño, que le pase algo, algún tipo de situación horrible, ¿no? Que nos podemos imaginar, violación o cualquier otra cosa, que se los lleven. Empieza uno a tener muchísimos miedos, que uno se muera en algún accidente, no sé, empiezan muchísimos miedos, por ejemplo, en esa etapa de ser padres, ¿no? Que realmente cuando no te, por ejemplo, en mi caso, cuando yo no tenía hijos, yo no tenía esos miedos, jamás llegan a mi mente, llegan justamente después de que ya eres padre, de que te enfermes, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente eso, porque también a las personas solteras les pasa en la vida adulta diferentes miedos, como el de sentirse solos, el de no conseguir una pareja, todo eso. Entonces vamos a hablar el día de hoy desde el punto de vista de la vida adulta, de cómo nosotros podemos tener más salud mental y sobre todo cómo enfrentar este tipo de miedo, porque me interesa muchísimo que nos comprendamos nosotros. Una vez que nos comprendemos, realmente las cosas empiezan a ser mucho mejor en nuestra vida, ¿ok? Perdonen que está el perrito, se pone a ladrar cuando hay otros perros allá afuera. La fila silencio. Ok, ¿qué es el miedo? En realidad el miedo está bien, o sea, es natural, es una emoción natural. Sin embargo, cuando es así ya muy extrema, realmente nos va a dañar lo que es nuestra vida, porque no podemos vivir con un miedo extremo. Ahora, el miedo sí nos ayuda a nosotros, claro, porque en la época en donde nosotros, antigua, en donde estábamos literalmente sin hogar, en donde estábamos viviendo en rocas y todo eso que pasaba, que de alguna manera el ser humano, el miedo que sentía respecto a, no sé, intuitivamente por un animal que se iba a acercar y todo eso, es un miedo del cerebro reptil que está bien, es natural, pero ahora si tener miedo, o sea, si uno tiene miedo porque se los está creando mentalmente, autodiciéndose, no, lo que pasa es que me va a pasar algo malo, me va a pasar algo malo, me va a pasar algo malo, todo el tiempo, obviamente eso va a causar ansiedad y obviamente incluso causa depresión, porque eso me lleva a no tener una mentalidad centrada en el presente y no solamente en el presente, sino que es algo irreal lo que yo estoy creando constantemente en mi mente. Acuérdense que la mente no sabe cuándo es algo real y cuándo es algo irreal. Por eso, a pesar de que sus miedos desde este punto de vista irracionales, el cerebro cree que es algo que realmente está pasando. Entonces tengan muchísimo cuidado. ¿Por qué vienen a veces estos miedos? Miren, los miedos pueden venir por lo que uno está viendo en redes sociales, puede venir por lo que se les está influenciando de diferentes maneras, tanto lo que están escuchando en las calles, lo que están escuchando en todos lados, familiares, miedos también pueden venir por toda la influencia que están viendo en las noticias, en la televisión y todo eso. Por eso es muy importante que ustedes recuerden que son, o sea, que su cuerpo es un templo de cierta forma. ¿Y qué es lo que quiere decir con un templo? No quiere decir que no te pongas camisas cortas, no. Lo que quiere decir es que
todo lo que tú te dejas influenciar, lo que lleva a tu mente, eso va a hacer que tú pienses de una manera determinada. Entonces tienen que tener cuidado con las canciones, con las personas a las que siguen, con los contenidos que están viendo en redes sociales, con lo que están viendo en televisor y todo esto, porque realmente eso va a influir directamente en su vida. Claro, también tienen que tener como mentores en lo personal. Yo pienso que hay que tener como mentores que te ayuden a situaciones que de repente te vienen de sorpresa en la vida, porque hay cosas que uno no sabe que se le venían y de repente te encuentras con eso, ¿no? Como por ejemplo, de repente estás viviendo en otro país y tú pensabas que vivir en otro país era más guay y de repente te encuentras con el tema de soledad, con el tema de que no puedes comer la comida que te gusta, con el tema de que tienes que buscar otro trabajo porque si no, no puedes pagar el arriendo, te das cuenta de que de repente los amigos que te decían, vente para acá conmigo, ya esos amigos no están, eso suele pasar, ¿no? Muchas veces lo hemos vivido nosotros los venezolanos que como que estamos constantemente, hubo como que una ola, para los que no nos conocen de otros países, hubo como una ola de salida a otros países y muchos de los amigos decían como que vente para acá, no sé qué, que te va a ir súper bien, yo te apoyo aquí en la casa y la gente se iba y resulta que a los 3 días ya te estaban botando de la casa y resulta que prácticamente quedabas en la calle en otro país. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que empiezan a tener muchísimo miedo, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, o sea, miedo al fracaso de qué? De fracasar en un país donde no conoces, donde no está tu familia, donde no sabes cómo es el mambo, por decirlo así, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo a que te rechacen en un trabajo, miedo a que te rechacen en un alquiler, miedo a que te rechacen la visa del lugar, ¿no? Miedo a lo desconocido, tú no sabes cómo es el tipo de gente, no sabes lo que están pensando, no tienes como que una noción realmente de saber si esas personas son buenas o son malas, como que esas características a veces a uno le cuesta muchísimo entenderlas. Entonces vienen un montón de miedo en nuestra vida adulta, no solamente para el extranjero, también para el que está en Venezuela, también para los que están en otros países, las personas que están en otros países, no tiene nada que ver solamente desde el punto de vista del que se queda o el que se va, sino de en sí la vida adulta. Miedo al fracaso, a ser un mal padre, miedo al rechazo, a que tus hijos no te amen, miedo a lo desconocido, a no saber cómo educar, a no saber cómo nosotros como padres podemos estar dando nuestro mejor apoyo o aporte para nuestros hijos y que al final eso no influencie de manera completa negativamente a nuestros hijos, ¿no? Entonces es como que hay muchas cosas realmente respecto al miedo. Pero como el canal de YouTube, parece que yo hago cosas explícitas, pero al mismo tiempo bastante corto, pues siempre recuerden que si quieren ampliar más sus conocimientos lo pueden hacer en mis programas de crecimiento personal, donde aquí yo, bueno, tengo procesos, hay varios programas, hay varios cursos que ustedes pueden especificarse completamente en esos cursos y sobre todo pueden tener acompañamiento conmigo, ¿no? O sea, preguntarme, Liz, que esto es lo que a mí me está pasando, cómo lo puedo resolver. Entonces, todo eso lo hacen conmigo en mentorías privadas, ¿ok? Actualmente justamente tengo un curso bastante interesante que es Sanar para Crear, que ayuda mucho a identificar cuáles son esos miedos y cómo transformarlos y cómo ver oportunidades dentro de las adversidades y sobre todo a crear hábitos, a cambiar su estilo de vida de manera profunda. Entonces eso se los recomiendo un montón. Pueden solicitar el link, les voy a dejar el link acá para que se inscriban en el canal, en el programa, ¿ok? Bueno, seguimos. Miedo al fracaso, ¿no? El miedo al fracaso es común en la vida adulta. Para superarlo, enfócate en el aprendizaje y mejora continua, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Que el miedo al fracaso es creer que siempre tengo que ser exitoso. Y no. O sea, muchas personas hasta antes de llegar a ser realmente exitoso fracasaron un montón de veces. Entonces ve el fracaso como un aprendizaje y no como que un fracaso como tal, ¿ok? Y eso te va a quitar ese miedo a que, bueno, cualquier cosa simplemente no comienzo, sigues adelante, ¿saben? Es como esa actitud, ¿ok?
Ahora, ¿cómo yo perdón, el miedo al rechazo? El miedo al rechazo es común en la vida adulta también. Y acepta en este momento el rechazo. O sea, si te van a rechazar desde un punto de vista de noviazgo, desde un punto de vista, está bien, está bien. O sea, cuando tú aceptas de que eso es una posibilidad, más rápido es la cuestión de que no te rechacen. ¿Sí? Porque más autoestima vas a tener. Entonces, cuando esa energía de la autoestima la impregnas en el mundo, resulta que la gente se contagia de eso y va a decir, no, mira, esta persona es agradable. Muchas veces el rechazo es por la misma energía que nosotros estamos emitiendo, ¿no? Aceptar rechazo es parte de la vida, ayuda a superarlo, ¿no? O sea, cuando tú entiendes que el rechazo es parte de la vida, es como que más rápido superar esa situación. Trabaja en tu autoestima y valórate a ti mismo, ¿ok? Ahora, el miedo a la soledad. Este miedo ocurre muchísimo, sobre todo a las personas que estamos también en otros países. Y lo otro también es a las personas que todavía no tienen una pareja o que cayeron en un divorcio o que están en una situación de que realmente les va mal en el amor. Esto pasa muchísimo, este miedo a la soledad. Entonces, aquí yo te invito a que trabajes internamente en ti de qué es aquello que te está impidiendo de alguna manera tener esa pareja, esa buena pareja. Tienes que descubrirte y ser realmente sincero contigo mismo porque puede haber algunos factores bastante internos que no te has dado cuenta inconscientemente que te están haciendo que no puedas vivir esa relación de pareja que mereces. La soledad puede ser difícil, pero es importante recordar que es normal sentirse así a veces. Busca actividades que te gusten, sal a conocer gente nueva, ¿ok? El miedo al cambio. Este miedo llega muchísimo actualmente en la vida adulta porque uno quiere ya estar estable, estar tranquilo, paz y amor y nos da miedo el cambio. Pero el cambio es muy importante porque si no, o sea, si no estás en tu zona de confort y vivir en tu zona de confort realmente no te hace crecer y no puedes experimentar cosas nuevas que realmente te hacen sentir mucho más feliz. Entonces, ese miedo al cambio lo que tú puedes aprender es a afrontarlo. Es decir, viene una situación que me produce un cambio, está bien, vamos a ver qué es lo que viene a traerme este cambio en mi vida. Y muchas veces es cuando uno se abre a esos cambios, vienen cosas positivas a ti. Cuando tú te resistes a ese cambio, lo que hace es que limitas tus bendiciones, ¿ok? Entonces tienes que tener en cuenta eso. Miedo a la muerte. El miedo a la muerte es común en adultos. Para superarlo, enfócate en vivir en el presente. Deja un legado y cultiva las relaciones significativas. Significativas. El miedo a la muerte es común en adultos. Para superarlos, enfócate en vivir el presente. Deja un legado y cultiva relaciones significativas. Les estaba diciendo, perdonen que me abrieron la puerta y entraron así, yo así todo en silencio. En fin, seguimos, ¿no? El miedo a la muerte en los adultos es muy común. Yo paso un tiempo con este miedo porque yo decía, ay, si me muero, ¿cómo van a quedar mis hijas? ¿Qué estilo de vida van a vivir? ¿Cómo va a pasar con mis hijas? O sea, muchas cosas. Pero también este miedo yo me di cuenta que fue porque mi mamá murió cuando yo estaba muy joven. Entonces yo identifiqué eso y ¿qué sucede? Que el estilo de vida que mi mamá me dio a mí no es el estilo de vida que necesito, o sea, que necesariamente yo tengo que cargar con mis hijas. Entonces, yo de alguna manera, claro, sí, estas cosas obviamente trauman a uno y yo estoy de algún modo dándole un estilo de vida a mis hijas de que no tengan que depender de mí demasiado por si acaso yo muero. Claro, pero no lo tengo como que súper marcado así, que no, si me muero, entonces ya saben qué hacer. No, antes sí era como que lo tenía así en la mente, horrible. Porque claro, a mí me marcó muchísimo la muerte de mi mamá y cuando ella murió yo no sabía hacer nada, o sea, fue así como que tengo que vivir, aprender a vivir de nuevo, ¿no? Porque mi mamá me hacía todo, o sea, era todo, y claro, mamá ya no está, entonces ahora es como que, joder, ahí empezó la vida y mira, esta es la vida,
Entonces empezó a ser demasiado difícil en todo, en muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo no quiero eso para mis hijas, obviamente me da miedo a la muerte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, darnos cuenta que la muerte es algo que va a pasar, es algo que va a pasar, no sabemos en qué momento, lo mejor es dar cada día ese granito de arena que podemos dar en el tiempo presente y cultivar cada día ese corazón en las personas, nada, que cuando no estemos, todo de alguna manera tenemos que soltarlas, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar de que realmente el día a día es muy importante, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo puedo superar estos miedos? Bueno, los miedos a fracasar, a no ser suficiente o a perder el control son comunes y una de las cosas que tú puedes empezar a hacer ya mismo es identificarlos. Identifica cuál es tu miedo, así como yo me di cuenta, no, mi miedo es el miedo a la muerte, darte cuenta de eso, ¿no? Y de alguna manera buscar una solución respecto a eso. O sea, si eso pasa, qué soluciones yo puedo dar, ¿no? Y si no, aceptar las cosas que no puedo controlar y vivir el presente. Entonces es muy importante que ustedes puedan entender que los miedos son completamente normal, que los estamos sintiendo todos, todas las personas adultas que estamos por allá, no crean que no las sabemos todas. En realidad cada uno está en su proceso, cada uno está en su situación, cada uno se está autodescubriendo, dándose cuenta de muchas cosas. Algunos no se están dando cuenta de muchas cosas, pero eh, igualmente no significa que la están pasando bien. Entonces sean amables, acuérdense que todos estamos viendo este mismo proceso desde el punto de vista que se pueda estar viviendo. Cada proceso de crecimiento personal es completamente individual. Las cosas que yo esté pasando no van a ser las mismas cosas que la otra persona está pasando y está bien. Y no significa que, ay, tú tienes menos cosas que yo y yo, lo mío es mucho más difícil y más importante. No, es difícil para ti porque tú estás viviendo esa etapa, esa situación que es para ti, exclusivamente para ti. Y la otra persona está viviendo lo que es exclusivamente para esa persona, para desarrollar en su corazón, esa persona necesita pasar como que esa situación. Entonces, no es que, ay, esta situación es más fácil para ti y esta es más para mí. No, es que todos estamos pasando lo que tenemos que pasar para poder crecer. Entonces, eso es importantísimo que lo tomen en cuenta. Les mando un abrazo. Recuérdense que se pueden inscribir en Sanar para Crear para que puedan transformar su vida de manera profunda, ustedes realmente puedan conseguir cambios verdaderos y que no sean solamente por un mes, sino que sean para toda su vida. Así que les mando un abracito, inscríbanse, mándenme mensajes, síganme en mis redes sociales, suscríbanse en este canal para llegar a más personas. Y si tú ves a alguien que tiene miedos, mándale por este video, por favor. Nos vemos, bye bye.